Ahí dice, pucha, esto es básico. Esto aquí yo lo aprendí en histología. Y está grabando eso. No, pero eso va a ser importante porque hoy vamos a ver lo que es la formación de placas de ateroma. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Aterosclerosis. Bien, compañero. ¿Ya? Después, a ver, nuestro objetivo es cumplir estudio de función de los vasos. Estos, ¿se acuerdan? Habían la célula endotelial, tenía dos estados, ¿no, verdad? Sí. Dos estados, un estado activado y un estado basal. Y este estado activado, ¿cuándo se activaba? ¿Cuándo se activaba el estado basal de la célula endotelial? Cuando recibió un estímulo. Bien, compañero. Presente. Un estímulo. ¿Ya? ¿Quién me dice un estímulo que puede recibir la célula endotelial para que se vuelva un estado activado? Citocina. Citocinas, inflamación, ¿qué más? Acidosis metabólica, ¿qué más? ¿Cómo? Bien, productos finales. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya. Aquí nos dice No veo que nada. puede ser flujo turbulento, hipertensión, citocina, complemento, y aquí me dice productos lipídicos. Sí. ¿Ya? Sí. Me dice productos lipídicos. Esto nos va a servir porque si ustedes saben esto de acá, No, eso era para que no me vean. porque si nosotros entendemos toda esta, cómo se activa la célula endotelial, vamos a saber cómo se forma la placa de ateroma. ¿Ya? Vamos a saber cómo se forma. Porque cuando yo tenía una disfunción endotelial, ¿qué era lo que pasaba con la célula endotelial? ¿Producía trombo? Ya, generaba hipercoagulabilidad. ¿Qué más? Calmante, ahorita vamos a llegar ahí. Ya, habían tres características. La vasodilatación no va a ser más eficaz, va a ser una vasodilatación inadecuada. ¿Y qué me secretaba la célula endotelial para que tenga vasodilatación? Óxido nítrico. ¿Ya? Óxido nítrico. Entonces, no va a estar secretando tan bien este óxido nítrico y por eso vamos a tener una vasodilatación inadecuada. ¿Ya? Esa es la base que tenemos que saber. Regulación de presión arterial, eso vimos. Regulación de la presión a corto plazo por los vasoreceptores. Regulación de la presión a mediano, sistema renina-angiotensina, para que se me active este sistema de acá. ¿Cómo se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona? ¿Descenso de la presión? ¿Cómo? Cuando bajaba la presión sanguínea, ¿qué más? ¿Qué otro factor? Hipernatremia. Eso es todo. Ya. Aparte de eso, todos tienen bata. Ya, este sistema renina-angiotensina era para regularme la presión arterial a largo y a mediano plazo. ¿Ya? ¿Y por qué se me regulaba la presión arterial? Porque el producto final, que es esta angiotensina, ¿cuál era el papel de la angiotensina? ¿Qué función tenía? Vasoconstricción y este sombrerito de Navidad que tiene el riñón, ¿cómo se llama?
Glándula suprarrenal. Ya. ¿Y qué hacía la angiotensina sobre la glándula suprarrenal? ¿Cómo? Secreción de aldosterona. Secreción de aldosterona, perfecto. Ya, perfecto. Aquí de nuevo lo mismo. Vimos la categoría de presión arterial. ¿Cómo se dividía la hipertensión arterial? Primaria y secundaria. Esto de aquí lo que vimos es todo lo que es primario, no lo que es idiopático. Idiopático no significa que no tiene causa. Ya, vamos a evaluar todo lo que es el estilo de vida del paciente, ¿no? Una placa hidrológica. ¿Ya? Placa hidrológica tenemos acá. ¿Por qué dice placa? ¿Ya? Resulta que la hipertensión arterial, ella me va a realizar cambios degenerativos en la pared del vaso. ¿Ya? Esta de acá, ¿por qué me va a generar un cambio degenerativo? Porque yo tengo una hipertensión, ¿no? O sea, está más de lo normal. Entonces, eso es un estrés hemodinámico. Y ese estrés hemodinámico puede ser tanto crónico como agudo. ¿Por qué les puse esto acá? Porque esto entró en nuestro examen el año pasado. No la placa como tal, ¿ya? Pero la arteriolosclerosis hialina y la hiperplástica, ¿ya? La hialina, que es la que les estoy apuntando aquí, se caracteriza porque hay un engrosamiento homogéneo y rosado, ¿ya? Y está relacionado con hipertensión del líquido, ¿ya? Mientras que la hiperplásica está relacionado con ¿qué? Con la hipertensión, con una hipertensión más grave, ¿ya? Y aquí, en esta flechita que nos muestra acá, ¿qué es lo que nos está mostrando? Porque el doctor es patólogo, ¿no? El doctor le gusta estas preguntas de histología, de morfología, en fin, ¿ya? Entonces, aquí va a haber laminaciones concéntricas, ¿ya? Y estas laminaciones, estos laminados, es células musculares lisas. Hay una proliferación de células musculares lisas, ¿ya? Es concéntrica, también nos dice que va a ser relacionado, bueno, si hay laminaciones va a haber una proliferación de células musculares lisas y también de matriz extracelular, ¿ya? En la pared del vaso. ¿Y qué es lo que me va a pasar? El vaso se va a estenosar. ¿Y qué es estenosis? Estrechamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Aquí, mira, la arteriosclerosis hiperplásica, la más habitual es en contexto de hipertensión grave. Ese punto clave, hipertensión grave. ¿Cómo muestran los vasos sanguíneos? Un engrosamiento laminado concéntrico en capas de cebolla. Esa es la comparación que hace el libro, ¿ya? Después voy a tener, por esas laminaciones que son células musculares lisas que proliferaron, voy a tener estenosis de la luz, ya, por consecuencia, ya. ¿Qué más otra palabra acá? La membrana basal está duplicada, reduplicada y engrosada, ¿no? Y en otro apartado, cuando se relaciona con hipertensión maligna, acompañan de depósitos fibrinoides. Ojo, fibrinoides, ¿ya? Casi le mostré la respuesta. Depósitos fibrinoides. Y esta hipertensión maligna, ella va a ser descrita en riñón, cosa que el doctor no está en su avance, ¿no? El capítulo de riñón. Pero si quieren leerlo, en riñón esta hipertensión maligna, ¿ya? ¿Y cómo lo va a plantear el doctor? Esta fue la pregunta que entró. Y en ese apartado de riñón nos dice que va a haber calcificaciones, por si acaso. En la hipertensión maligna los vasos presentan los siguientes cambios en su pared, excepto ¿cuál? Depósito hialino. Perfecto. Esa es la ¿ya? Entonces si le entran esa, ya saben. Depósitos hialinos, ¿ya? Y ahí nosotros hablamos de estas dos características, de estas dos patologías, que es arteriolosclerosis, ¿ya? ¿Y
¿Qué quiere decir esclerosis? Esclerosis quiere decir endurecimiento de las arterias, literalmente. ¿Ya? En palabras más bonitas, hay un engrosamiento y pérdida de elasticidad de la pared arterial. ¿Ya? Bueno. Bien. Ahora, el libro me menciona estas 4 patologías, que es la arterioloesclerosis, que me va a afectar a las arteriolas, ¿no? A los vasos pequeños, ¿ya? Por consecuencia, yo voy a tener en la mayoría de las veces tengo isquemia distal, ¿ya? La esclerosis media de Mockenberg, esa me va a afectar a las arterias musculares, ¿ya? La hiperplasia fibromuscular de la íntima. Fibromuscular quiere decir que hay algo fibroso, ¿ya? Eso me hace acuerdo a las células musculares lisas, ¿ya? Pero en esta patología de acá va a haber, se da un enfoque mayor en las células musculares lisas y en la producción de matriz extracelular asociado a inflamación, ¿ya? Pero lo que nos interesa es la ateroesclerosis, ¿ya? Atero viene de ateroma, ¿ya? Esclerosis ya sabemos que es endurecimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos muestra esta imagen de acá? Nos dice que es una estructura básica de las placas de ateroma, de una placa ateromatosa. Y aquí vamos a tener una cápsula fibrosa, centro necrótico y la túnica media, ¿ya? ¿Cómo se va a formar esta placa de ateroma? Porque ¿qué es la ateroesclerosis? La ateroesclerosis es una enfermedad arterial que me va a afectar a la capa íntima de las células de mediano y gran calibre y que va a ser caracterizada por acúmulos de lípidos, ¿ya? Ahorita vamos a ver los factores de riesgo, pero ¿cómo va a evolucionar esta placa de ateroma? ¿Ya? Primero yo voy a tener una lesión endotelial, ¿ya? Esta lesión endotelial generalmente se me va a ir a una disfunción endotelial. ¿Y por qué se daba la disfunción endotelial? Fue lo que respondieron al principio, ¿ya? Entonces vamos a poner entre paréntesis disfunción endotelial. Entonces, si yo tengo disfunción endotelial, ya me hace acuerdo que yo voy a tener mayor producción de eros, voy a tener una hipercoagulabilidad y voy a tener una vasodilatación inadecuada, ¿ya? Entonces, la disfunción endotelial, cuando las células, nosotros nos acordamos ahorita que vimos en las células endoteliales, su superficie queda proinflamatoria. Entonces me va a secretar citocina, me va a secretar también óxido nítrico, me va a secretar, me va a empezar a expresar lo que es para los eventos celulares, lo que es la S-leptina, la P-leptina, y queda una superficie trombógena también a favor de la trombosis para que se forme el tapón plaquetario, ¿ya? Por eso hay una hipercoagulabilidad, ¿ya? Entonces el segundo paso, ¿cuál sería? Acá. ¿Cuál sería el segundo paso? En el concepto nosotros dijimos que va a ser un acúmulo de líquido, ¿ya? Este acúmulo de líquido va a ser principalmente un factor de riesgo asociado, va a ser la hipercolesterolemia, ¿ya? Y aquí me sale el colesterol. ¿Y qué es el colesterol? ¿Qué es el colesterol? No sé. ¿Ya?
El colesterol va a ser un líquido. Va a ser un líquido. Y la cosa que va a ser precursor, no, todavía. Ya. Este colesterol nosotros lo producimos, ya. Él es endógeno a nosotros. Ya. ¿Y qué es lo que va a pasar? Él va a tener sus carritos, que se van a llamar lipoproteínas. ¿Ya? Esto lo van a ver en bioquímica. Muy bonito. Tiene sus lipoproteínas. Y resulta que estas lipoproteínas se llaman LDL, HDL. ¿Ya llevaron eso? Sí. ¿Ya? ¿Y esto cómo se llaman acá? Porque popularmente se le dice colesterol bueno y colesterol malo. ¿Y cuál es el bueno acá? El HDL. El HDL. ¿Y por qué es bueno el HDL? ¿Qué es lo que hace el HDL? Lo recoge. ¿Lo recoge de dónde? De los Recoge de depósitos. los vasos y lo lleva al hígado. Bien. Ya, tenemos el hígado. Tenemos el hígado acá y tenemos la periferia. Entonces el HDL, el LDL me lleva de lo que es el hígado hacia la periferia. Y el HDL me trae de la periferia hacia el hígado para su posterior excreción. ¿Ya? Este LDL va a ser el malo y es el que se va a depositar en las arterias. ¿Ya? Y resulta que si yo tengo un endotelio disfuncional que me produce mayor especies reactivas de oxígeno, entonces estas especies reactivas de oxígeno, ¿qué me van a hacer con este LDL? Me van a oxidar a este LDL. ¿Ya? Y si nosotros relacionamos que va a haber una superficie a favor de la inflamación, entonces van a venir los monocitos. Los monocitos se diferencian en macrófagos. ¿Ya? Y estos macrófagos me van a fagocitar lo que es esta LDL oxidada. Eso es lo que dice la teoría. ¿Ya? Me van a fagocitar. Y estos macrófagos, en el microscopio, en su morfología, ¿cómo se van a llamar? Células espumosas. Células espumosas. ¿Ya? Células espumosas. Y de ahí va a haber una hipercoagulabilidad y así va. ¿Ya? Y esto también, los macrófagos al fagocitar me van a producir citocinas. ¿Ya? Me van a producir para que vengan más macrófagos, para que me vengan más monocitos, para que me vengan todos los leucocitos posibles para defender eso, para resolver ese problema. ¿Ya? Solo que vamos a ver que no se resuelve así. ¿Ya? Y aquí nos dice lo siguiente, que es una cápsula fibrosa. Esto de acá, porque en el contexto de esta imagen acá tenemos un vaso sanguíneo, aquí no se ve bien, pero ya es la luz del vaso, aquí están las células endoteliales y aquí están proliferando las células musculares lisas. Abajo tenemos la túnica media, ¿ya? La túnica media. Y aquí en las células espumosas que ya fagocitaron a la LDL oxidada. ¿Y por qué se hubo esta producción de células musculares lisas? Porque producto de los macrófagos que me secretaron estas citocinas también me la llamaron a las células musculares lisas para que proliferen. ¿Ya? Entonces, al final esto se va a conocer como un ateroma fibrograso, le dice. ¿Ya? Y aquí está el concepto de aterosclerosis, una enfermedad arterial que afecta a la capa íntima de las arterias de mediano y gran calibre, que se caracteriza por acumulación de lípidos. ¿Cuál va a ser ese lípido? El colesterol, ¿no? El colesterol, ya. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué
se van a acumular líquidos en mi arteria por los factores de riesgo. Estos factores de riesgo se dividen en no modificables, que nosotros no podemos modificar, y los modificables. ¿Qué es lo interesante de los no modificables? Que nos dice acá que va a ser del sexo masculino. Un factor de riesgo, o sea, nosotros, o sea, quien es hombre tiene más chance de padecer de esta enfermedad que las mujeres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el colesterol, él es precursor de estas hormonas, de hormonas esteroideas, hormonas andrógenas se llaman, ¿eh? Va a ser precursor, y resulta que si nosotros tenemos una paciente que está en edad fértil, o sea, premenopáusica, ¿qué es lo que va a pasar? Este colesterol, por una serie de reacciones enzimáticas, se va a volver estrógeno, ¿ya? Entonces va a estar utilizando este colesterol, ¿ya? Mientras que cuando llegue al periodo de menopausia, ¿qué va a pasar? Va a aumentar sus chances de padecer de aterosclerosis, porque este colesterol ya no está siendo usado para transformarse en estrógeno, entonces va a aumentar su concentración. Y peor si lo asociamos a los factores modificables, que si se dan cuenta es hiperlipidemia, hipercolesterolemia, va a ser hipertensión, ¿ya? Porque, por ejemplo, la hipercolesterolemia, los lípidos, me actúan sobre la célula endotelial, la estresan a la célula endotelial, de tal manera, ¿ya? que me produce una disfunción endotelial. La hipertensión vimos que me hace un estrés hemodinámico en la célula endotelial, también la estresa la célula endotelial. ¿Ya? ¿Qué me dice ahí? Tabaquismo. Por obvias razones, el tabaquismo. Diabetes, inflamación. Entonces son factores que me estresan a la célula endotelial como tal. ¿Ya? Y aquí está el LDL para que, bueno, ya sabían ustedes, ya sabían cuál es el bueno, cuál es el malo. ¿Ya? Oxy del hombre dijo que era más que se presentaba en el hombre, pero explicó de la mujer. Claro, porque nosotros no vamos a producir tanto estrógeno. Entonces nosotros tenemos más chance porque tenemos asociados los factores modificables. ¿Cuándo un hombre va al médico? Cuando son una pareja, cuando tu madre te lleva o cuando su esposa lo lleva y obligado todavía. Eso nos dice la doctora Dájera, nosotros por si acaso. Entonces nosotros vamos al médico cuando nos obliga, ya, realmente. Entonces, la diferencia que está es en la producción de estrógeno, ya. Aquí de nuevo está la evolución de la placa de ateroma. Tenemos un endotelio que está tranquilo, y aquí vamos a tener una lesión endotelial. Ya, esta lesión endotelial ya vimos que porque pues, se puede dar, en el caso, en nuestro contexto se puede dar por los lípidos, y ahí va a haber una respuesta a la lesión. Va a haber una respuesta a la lesión, ya, y se va a traducir en reclutamiento de los leucocitos, ya, reclutamiento de los leucocitos, aumento de la permeabilidad, adhesión de los leucocitos, monocitos y migración, ¿no? Todo lo que ya vimos en inflamación, y también de las plaquetas, ahí están para formar el tapón plaquetario. Y eso me va a activar a los macrófagos y el reclutamiento del músculo liso, o sea, de las células musculares lisas, ¿ya? Y ahí me va a resultar en macrófagos y células musculares lisas, macrófagos que me van a fagocitar esta LDL, y ahí me van a formar lo que al principio una estría grasa, ¿ya? Una estría grasa que le dice. Después esto va a evolucionar a un ateroma fibrograso, ya vimos el porqué, ¿ya? Y aquí está, viene el lípido, se deposita, no se ve bien. Oxy, si le apaga la luz. Se la hace. Ahí se ve mejor, ¿no? Ya, se deposita ahí. ¿Y ahí qué va a pasar? Reclutamiento de los leucocitos.
Y ahí viene el macrófago. Lo fagocita. Siempre es espumosa. Ya. Una cosa loco esto, ¿no? Y esto es crónico, por si acaso no es que vamos a comer un pollo con harta grasa y me va a dar mañana. Esto es crónico. Y ahí pensamos nosotros, pucha vida, ¿cómo se va a complicar esto? Porque ya estamos mal, ¿no? ¿Cómo se va a complicar esto? Se va a complicar con rotura, ulceración, erosión, hemorragia intraplaca, arterioembolia, esa placa se puede romper y por último formar un aneurisma. ¿Y qué es aneurisma? Dilatación anormal del vaso. Perfecto. ¿Ya? Esta dilatación anormal del vaso, el libro nos la va a clasificar. ¿Cómo nos la clasifica el libro? Nosotros tenemos un vaso normal. ¿Ya? Esto es un vaso normal. Y nosotros vimos en generalidades que los vasos tienen tres capas. Tienen una capa íntima, una media y una adventicia. ¿Ya? Cuando hay una dilatación de este vaso, pero solo de un lado, ¿cómo se va a llamar? Sacular. ¿Ya? Pero falta un nombre acá. ¿Él es un aneurisma verdadero o es un aneurisma falso? Falso. Falso, ¿verdad? Verdadero, ¿por qué? ¿Cómo? Se dilata. En el falso también tenemos un poquito de dilatación. ¿Ahí? Porque hay rotura de la túnica íntima, tal vez. Casi. ¿Ya? Va a ser verdadero cuando él me afecte a las tres capas. ¿Ya? Si él me afecta a la íntima, a la media y a la adventicia, me va a ser verdadero. ¿Ya? Este es un aneurisma verdadero sacular. ¿Ya? Y resulta que yo tengo otro contexto, que es cuando se me dilata todo el diámetro. ¿Cómo se llama este? Fusiforme. Perfecto. ¿Y él va a ser verdadero o falso? ¿Por qué? Igual son las tres capas. Igual son las tres capas. Ya. Ahora, ya sabemos una clasificación. Si hay un verdadero, hay un falso. ¿Y cuál va a ser la diferencia de un verdadero para un falso? Que se forma un espacio y ¿qué me va a resultar eso? Se me va a depositar sangre acá, sangre, ¿no es? Se me va a depositar sangre. ¿Y cómo se va a llamar esto de acá? Calmate. Esto va, el libro nos pone que va a ser un hematoma extravascular. ¿Ya? Entonces la formación de esto es el hematoma, ya por una lesión de una de las capas, un defecto de la capa. En el caso aquí sería de la íntima, ¿no? De la íntima. Y es donde se acumuló sangre. ¿Ya? Factores de riesgo que pueden, bueno, aquí vamos a anotar aquí. Un aneurisma falso. ¿Ya? La característica va a ser esto, que me va a formar este hematoma. ¿Ya? Y de allí, sí, eso era. Y ahí nos pone el contexto de disección. ¿Ya? De disección. ¿Qué va a ser la disección? Cuando las capas se separan, ¿ya? Hay una separación laminar de esas capas, ¿ya? Entonces va a correr sangre por ahí, ¿ya? Va a correr sangre por ahí.
disecciones. Esto es cómo se clasifican las disecciones. Ya, tenemos 3 clasificaciones de disecciones. Esto, la de Baquet 1, Baquet 2 y Baquet 3. Esta de acá de abajo es la de Stanford. Son dos Ya. tipos. 3 clasificaciones de tipo. Ayer tuvimos una clase con él que nos la dijeron esta clasificación de acá, la de tipo A y la de tipo B. Ya, tienen que aprenderse ahí, creo que las dos sería interesante. ¿En qué se van a diferenciar? Que estas disecciones, la de tipo 1 me va a afectar la aorta ascendente y El callado. el callado de la aorta y toda la aorta descendente, ¿no? Lo que es la torácica y la abdominal. La de Baquet 2 me afecta la ascendente. La de Baquet 3 me afecta todo lo que es la descendente. Ya, así se clasifica. Después, Vasculitis. ya. ¿Qué hora son? 7 menos 4. Vamos a terminar temprano. ¿Hasta qué hora? Ya. Vasculitis. ¿Qué es vasculitis? Inflamación de los vasos. Inflamación del vaso. Perfecto. ¿Te das cuenta cuando me gusta? Más claro que es. Aunque sea. Ya. Va a ser, dice acá que va a ser un grupo de síndromes clínicos y patológicos que inflaman los vasos sanguíneos. ¿Y dónde fue que vimos nosotros vasculitis? Trastorno hemodinámico, ya. Otro tema que vimos vasculitis. Porque dice que esto de acá va a ser una formación, me va a dar formación de inmunocomplejos. ¿Dónde vimos formaciones de inmunocomplejos? Tipo 3, ¿ya? Y esta clasificación de acá es la clasificación de Chappell-Hill, se dice. Mierda. ¿Ya? Ponerlo aquí abajo. Esa va a ser la clasificación. ¿Y qué nos dice ella? Nos la va a clasificar las vasculitis de acuerdo con el diámetro en que afecte la enfermedad. ¿Ya? Tenemos vasculitis de los vasos grandes, de los vasos medianos y de los vasos pequeños. ¿Ya? Está aquí. Así se escribe. Esta va a ser la clasificación de Chappell-Hill. De vasos grandes vamos a tener arteritis de Takayasu y arteritis de células gigantes. ¿Qué es la arteritis de Takayasu? Ni idea. Takayasu. ¿Alguien sabe? Arteritis de Takayasu. Ya sabemos que va a ser una vasculitis, ¿no? Empezamos por ahí. En el callado, perfecto, me gustó eso. Ya. Ya, esta vasculitis me va a afectar principalmente al callado de la aorta, solo que ahí no nos clasifica también junto con las arteritis de células gigantes, que son muy parecidas morfológicamente. ¿Ya? ¿Y qué es cómo lo diferencia el libro? Que si me afecta a pacientes mayores de 50 años, yo voy a tener arteritis de células gigantes. ¿Y dónde fue que vimos el término de células gigantes? ¿Dónde fue que vimos el término células epiteloides? ¿Granuloma? Granuloma. Bien, bien. ¿Ya? En granuloma. ¿Ya? Porque tanto la arteritis de Takayasu como la arteritis de células gigantes, la de Takayasu y la de células gigantes, ellas van a ser inflamaciones, van a estar relacionadas con inflamaciones granulomatosas. Usted va a tener granuloma, ¿ya? Entonces tengo arteritis de Takayasu
y vamos a tener arteritis de células gigantes, la voy a poner, ¿ya? Ambas tienen inflamación granulomatosa, ¿ya? Ambas tienen inflamación granulomatosa. Y el compañero nos dijo que la arteritis de Takayasu, vamos a ponerle dedo 1 aquí, 2 aquí, me va a afectar a lo que, ¿a dónde? El callado de la aorta. El callado de la aorta, ¿ya? Entonces nosotros tenemos nuestro corazoncito acá, en 3D. ¿Cómo se llama esta válvula? Tricúspide, ya está. Entonces tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. ¿Qué sale del ventrículo izquierdo? La aorta. Ya. Y resulta que en este callado aórtico, va a haber una rama aquí. Me da esta rama acá. ¿Cómo se llama esto? Broncobrachiocefalo. Y aquí me va a dar a quién. ¿Cuál es su clave? Derecha. La derecha. Y aquí se me da a quién. Carótida. Carótida primitiva, común. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Esta segunda. Carótida primitiva, izquierda. Y acá. Izquierda. ¿Su clave? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta arteritis de Takayasu? Me va a ver si hay inflamación, hay formación de inflamación granulomatosa, nosotros vamos a tener granuloma. Y los granulomas nosotros vimos que era células gigantes, vamos a tener células epiteloides, ¿no? Células epiteloides. Entonces, ¿a dónde principalmente va a haber afectado esta enfermedad de Takayasu? En las ramificaciones de los vasos grandes en general. Porque si me dice vasos grandes es la aorta y su rama grande también, ¿ya? Sus ramas principales. Entonces aquí va a estar la inflamación, ¿ya? Aquí va a estar la inflamación, ¿ya? Porque ella también, todavía eso, ¿ya? Aquí va a estar la inflamación. Entonces si yo tengo todo esto acá inflamado, va a pasar más sangre o menos sangre acá. Menos sangre, ¿no? Y acá tenemos pulso carotídeo y tenemos pulso. ¿De dónde tomamos pulso acá? ¿De qué arteria? De la radial, ¿no ves? Entonces, si yo tengo inflamación acá donde pasa menos sangre, entonces la luz del vaso está más obliterado, está estenosado, ¿ya? Porque no me está pasando sangre, ¿ya? Y eso va a disminuir la presión, ¿ya? Entonces por eso también se le conoce a la inflamación, a la arteritis de Takayasu como enfermedad sin pulso, ¿ya? Pero no dice que va a ser tanto el pulso carotídeo como el pulso de las extremidades radiales. Y esta subclavia, ¿a quién me da? Compañero de base. ¿Alguien se acuerda? ¿Arteria humeral? Axilar. Después del axilar. Braquial. Braquial, Braquial, por pues. maestro. Braquial. Braquial. Después de braquial. Bienísimo. Radial más que todo acá. Entonces por eso no se va a sentir el pulso. Era un repaso anatomismo. ¿Ya? Mientras que la de célula gigante va a estar relacionada con una... ¿Qué es lo que va a pasar con la célula gigante?
su patogenia va a estar relacionada a que va a haber inflamación mediada por los linfocitos T, ¿ya? Y esta inflamación mediada por los linfocitos T va a ser contra un antígeno que no está descrito en el libro, pero va a ser contra un antígeno de la pared de una de las 3 túnicas, ¿ya? Eso. Ahí está Artelita Tacayo. Es pregunta de examen con el doctor Machado. ¿Qué pregunta sanguínea esto, no es? Pregunta esta. Ya. Entonces acá tenemos una bibliografía de lo que es la enfermedad de Takayama, donde vamos a ver estenosis de quién. Aquí está el callado, y ahí todo lo que ustedes escribieron, la subclavia, el tronco brachiocefálico, va a estar estenosado, ¿ya? Entonces, ¿para qué se pide cuando uno sospecha de esto? Una angiografía, ¿ya? Diagnóstico. Y por fin la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki va a ser una enfermedad pediátrica. Ya, por eso hay un bebé aquí. ¿Y Kawasaki por qué? Porque el doctor Kawasaki fue quien la descubrió. ¿Y cómo la descubrió? En Japón. ¿Y cómo la descubrió? Resulta que 50 niños en Japón presentaron los mismos síntomas. ¿Ya? Exantema, principalmente exantema. ¿Ya? Ese exantema que me va hasta la conjuntiva también. ¿Ya? Y esto va a estar relacionado con ¿qué? Todos ellos tenían en común una infección viral previa, ¿ya? Como, ¿qué es la enfermedad de Kawasaki? También es una vasculitis, ¿no? También es una vasculitis, solo que aquí va a ser de vasos medianos, ¿ya? Y ¿qué es lo que va a pasar acá? Me va a ser una enfermedad pediátrica porque me va a afectar a los niños de 6 meses a 5 años de edad, ¿ya? ¿Y cómo se va a complicar? Esto se puede complicar porque si es una enfermedad de los vasos, entonces yo voy a tener, no es tal como una complicación, sino que los 1 a cada 5 niños que se afectan de la enfermedad de Kawasaki, ellos van a tener complicaciones cuando ellos, por ejemplo, si es de 6 meses a 5 años, a los 8 años, ellos pueden tener problemas de corazón, problemas en las coronarias, ¿ya? Esta enfermedad a un niño de 8 años le puede dar lo que es formación de aneurisma, formación de disección de aorta, ¿ya? Básicamente eso.